Pues es muy fácil. La cosa más sencilla del mundo. En primer lugar, con hacer un clic en nuestra página web, ahí va a encontrar toda la información sobre quiénes somos, qué queremos hacer y a dónde vamos. Y luego, por otro lado, ponerse en contacto directamente con nosotros, ya sea por medio de la web, como he dicho, por teléfono, y nosotros le haremos saber si hay gente ya organizada en ese barrio, en ese pueblo, y si no, en función de las intervenciones que tenga, pues vamos, nosotros nos presentamos al día siguiente allí, hablamos con ellos, organizamos la presentación de la iniciativa y vemos qué posibilidades hay de trabajo en ese pueblo o en ese barrio o con esa sociedad o con la organización donde milita esa persona. La iniciativa está estructurada de la forma más ágil y flexible posible para que toda persona o colectivo tenga cabida en la misma. Nos juntamos en el grupo coordinador 9 personas, entre ellas la persona liberada. Somos miembros de distintas sensibilidades políticas y sociales. Entre nosotros se encuentran representantes de organizaciones determinadas como REAGA, organización que agrupa a más de 45 asociaciones en Nafarroa Garaya, organizaciones culturales como Navarralde o organizaciones sindicales como LAB. Luego la segunda, digamos, el siguiente nivel de organización, pero de una forma paralela, es, digamos, una comisión amplia, le solemos llamar de los ilustres, bueno, pues personas significativas, historiadores, bueno, gente que se ha significado en este pueblo y en nuestra iniciativa desde el principio, desde el 2006, que igual públicamente eso no se ha conocido, pero ahí han estado siempre en la sombra, ¿no? Con ellos también nos reunimos periódicamente, porque tenemos claro que hay que animar a toda la gente que aporta a favor de la iniciativa, y luego sería el órgano máximo el que hoy va a dar lugar su primera asamblea general, que es la SAREA. Todas aquellas personas, colectivos, ayuntamientos que están tomando parte de la iniciativa, que hoy día tenemos contabilizado más de 1.700 personas. 1.700 personas, colectivos y ayuntamientos. Entre los ayuntamientos, concretamente, 800 ayuntamientos de los 7 rialdes de este pueblo. Zazpireundan, hirurogeita,